Recordando lo que habíamos visto en la clase del día viernes, ya estamos en el tema número 2, referido a las diferencias individuales. En este tema, y ya recordarán, realizamos un estudio, claro, a nivel general, si se podría decir, de aspectos que cada ser humano cuenta y que lo diferencian de los demás, hablando tanto de lo que es las inteligencias, las habilidades con las que cuenta y también de la personalidad, dos grandes campos. Bueno, en principio habíamos visto los modelos de inteligencia, una crítica inicial a la evaluación actual que se tiene, que solo mide memorización de conceptos y no así otros aspectos. Y luego ya hemos visto la perspectiva modernista acerca de la inteligencia, que son los modelos de inteligencias, tres en sí: el modelo de Garner, la teoría tridimensional de Sternberg y la inteligencia emocional de Garner. Bueno, primero, no, perdón, la inteligencia emocional de Coleman, mil disculpas. Aunque Garner también hace énfasis de esa inteligencia. Bueno, Garner es ya les decía, un psicólogo, profesor universitario de la Universidad de Harvard, sigue vivo, sigue con sus investigaciones. Demostró que todos los seres humanos poseen una serie de inteligencias y que son o explotan una inteligencia mucho más que las otras. Recuerden ustedes, este señor en principio había desarrollado 7 y miren, con el paso de los años ha llegado hasta el momento a 12 tipos de inteligencia. Como les he ido mencionando, cada una de estas se vincula al desempeño acorde de un trabajo, una tarea. Entonces, ahí va la pertinencia de su teoría. Hemos visto otros tipos o modelos de inteligencia. La teoría de Sternberg nos habla primero de una inteligencia analítica vinculada a la memorización, de conceptos, a su análisis. Nos habla de una inteligencia práctica, cómo nosotros podemos poner en práctica esos conocimientos, porque de nada valdría retenerlos en la memoria si no los aplicamos. Y una última inteligencia creativa, el hecho de crear, idear nuevos conocimientos, nuevas tareas, actividades, procedimientos y demás. Y la inteligencia emocional, que en pocas palabras es la capacidad que puede tener y debería, es lo correcto, tener todo individuo para motivarse, para ser un individuo tenaz, persistir pese a las frustraciones, controlar el impulso y la gratificación, lo que se evidencia con las adicciones, por ejemplo, regular el estado de ánimo. Todos deberíamos tener esta inteligencia bien desarrollada, porque de esta forma cualquier actividad que uno llegue a desempeñar, sin duda alguna la desarrollaría de manera adecuada. Luego hemos visto los rasgos de personalidad. De la misma forma, estudiosos han agrupado las personalidades de todos los seres humanos en 5 grandes grupos o dimensiones. La extraversión, caracterizada por aquellas personas que son abiertas con los demás, literalmente son cálidas, no son personas cerradas, con todo lo contrario, siempre buscan el diálogo, conocer a nuevas personas. El neuroticismo, que es todo lo contrario a la extraversión, personas desconfiadas, ansiosas, con tendencias depresivas, que si bien uno diría es una personalidad que no debería tener nadie,
vamos a ver que puede servir para algunos puestos laborales, al desarrollar algunas actividades. La conciencia o la autodisciplina, la amabilidad, el hecho de confiar en los demás, ser una persona cooperativa y la apertura a la experiencia. Aquellas personas que siempre están soñando, siempre tienen alguna perspectiva a futuro muy ambiciosa, que la pueden lograr o no, pero siempre están así. Entonces, mira, son 5 dimensiones de la personalidad. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es continuar con el ejercicio que estábamos desarrollando en la clase anterior. Como les decía, al momento de seleccionar una persona para que ocupe un puesto dentro de la empresa, existe una serie de procedimientos técnicos. Eso no lo vamos a ver conmigo. Pero, ¿qué o dónde está la base de todo ese procedimiento? Aquí. Ese procedimiento tiene que encaminarse para contratar personas, mujeres, hombres, que tengan esta inteligencia o esta personalidad pertinentes a ciertos cargos. ¿Se han dado cuenta? No todas las inteligencias van a ser pertinentes al desempeño de cierto cargo, no. Y lo mismo con la personalidad. Que, por ejemplo, no vamos a hacer un trabajo tan específico, porque como si ustedes observan, volviendo a las diapositivas, aquí, cada dimensión de personalidad que acabo de enfatizar tiene a su vez sus rasgos, es decir, sus subpersonalidades. Entonces, imagínense trabajar con todas las que tenemos aquí, entre muchas otras que hay, ya nos representaría un trabajo totalmente difícil. Entonces, por el factor tiempo, recursos y demás, lo que se pretende es justamente reducir el esfuerzo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es identificar la personalidad o la dimensión de personalidad, para ser más precisos, pertinente a cada uno de estos cargos. O podría decirse que es lo que se quiere que tengan los ocupantes de estos puestos. Mire, ejemplo, vamos a trabajar con el primer puesto, el puesto de cajero. Estas personas, y aquí cometen el error los bancos, tienen que tener una personalidad extravertida, tienen que demostrar extraversión. En todo eso es lo que se refiere. Es decir, cuando uno va a un banco, tiene que encontrarse con los cajeros, que generalmente es el primero o segundo personal de contacto directo. Primero serían generalmente las señoritas que están repartiendo fichas, pero luego tenemos a los cajeros. Y ellos tienen que ser totalmente extravertidos, por el hecho de la atención, por el hecho de la confianza que deben demostrar a los usuarios, cualquier persona que va a una entidad bancaria. Entonces, extraversión. Sería ilógico, por ejemplo, y pasa, cajeros que son introvertidos, neuróticos, como habíamos visto esa dimensión. Porque el cajero tiene que ser proactivo. Es decir, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? ¿En qué le puedo servir? Porque muchas veces va un cliente y no puede o no va con una, podríamos decir, explicación clara de lo que quiere. Entonces el cajero aquí tiene que demostrar esta personalidad, la extraversión. Entonces, para ayudar al cliente en qué requiere, qué servicio, qué transacción pretende realizar. Entonces, miren, una personalidad que puede vincularse al cargo del cajero es justamente esta. Pero no solamente puede ser una, sino varias.
Habíamos visto, recuerden, otro rasgo, otra dimensión en sí, la amabilidad. Y sin duda alguna debería ser otra dimensión que sería necesario que una persona que ocupe el cargo de cajero tenga, ser amable. Y lo comprobamos, ¿verdad? Vamos a una entidad bancaria, lastimosamente nos trata mal algún cajero o cajera, ya, ¿quién tiene mala imagen? Ni siquiera el individuo o la persona que está ejerciendo ese cargo, sino es la entidad bancaria. No, yo no voy a ese banco porque me tratan mal. Entonces, esencial la amabilidad ante todo, aquí lo voy a colocar, para el personal de contacto directo con el cliente. Esencial. Y no solamente en una entidad privada, en cualquier empresa, una pequeña tienda, una grande corporación, esencial, muy importante. Si mi personal de contacto con el cliente no es amable, ya pierdo mi ventaja competitiva. Vamos ahora al cargo de asesor de crédito. De la misma forma. Miren, hay cargos que pueden ir compartiendo una dimensión, una inteligencia. Un asesor de crédito mucho más tiene que demostrar extraversión, muchísimo más. Ustedes deben tener conocidos, familiares. Estos señores son los que buscan clientes para el banco. Entonces tienen una tarea muy importante. Porque al fin y al cabo lo que los bancos ganan es a partir de la tarea de estos señores. Entonces, tienen que ir a buscar clientes. Entonces, no me va a servir aquí un individuo con una personalidad introvertida, que se quede callado, que desconfíe de todos, que diga no voy a poder. Todo lo contrario, tengo que tener un individuo, señorita, hombre, que vaya y identifique dónde posiblemente pueden requerir un crédito, o si viene una persona, convencerla, ganar su confianza para que obtenga un crédito, de una entidad bancaria en específico. Entonces, mucho más aquí tiene que ser extravertido o extravertida el funcionario o funcionaria que ocupe este cargo. Muchísimo más. Como les digo, sino de qué va a servir. Y por ese hecho, miren, los bancos, por la alta necesidad de personal, contratan, perdón que los diga a quien sea, no hay un buen proceso de selección. Entonces, al final, pasan 3 meses, tienen que estar retirando a personal. Les cuesta mucho más volver a mandar procesos de convocatoria, volver a contratar y demás. Ante todo, en el eje central se ve mucho que los bancos continuamente sacan convocatorias para personal de asesoría de crédito, todo lo vinculado con créditos. Entonces, esencial que un personal que ocupe este cargo tenga esta dimensión de personalidad. Igual, lógicamente, también tiene que presentar una personalidad amable, lógicamente. Y lo siguiente, estos señores asesores tienen que ser personas que les guste el riesgo, les encante. Y sucede eso, viene el supervisor, entonces les indica, este mes, esta semana, necesitamos aumentar nuestros créditos de consumo, nuestros créditos MIPE, nuestros créditos de vivienda. Entonces, van estableciendo una serie de metas. Ahora, el hecho de lograr el objetivo y mucho más de aquello ya viene de esto, la apertura a la experiencia, mucho de eso. Y es otro problema que enfrentan, como les digo, en las entidades bancarias. Se les establecen objetivos, metas diferentes a las que antes tenían. ¿Qué hace el personal? Renuncia. No, no quiero, es difícil colocar créditos de vivienda, es difícil colocar otros créditos. Bueno, entonces no. Entonces, otro rasgo, dimensión, perdón, de personalidad que es esencial que demuestre
un ocupante al cargo de asesor de crédito. Seguimos con los ejemplos. Un asesor legal. El asesor legal es quien revisa o primero elabora los contratos a nivel general, pero también enfrenta los procesos. Los bancos también enfrentan procesos con los clientes. Y habíamos visto una dimensión de personalidad de neuroticismo o introversión. ¿Por qué? Pero si vemos que en la calle hay muchos abogados que son bien extrovertidos, el de una entidad tiene que ser lo contrario, por la desconfianza. Esta persona tiene que desconfiar de todo o toda operación que se llegue a realizar dentro del banco, porque eso justamente, o esa justamente es su tarea. Evitar, y en los bancos vemos aquello, ¿verdad? La mora. Es decir, el cliente que ha obtenido un crédito no está cancelado. Al fin y al cabo, ¿qué hacen? Se escapan temporal o definitivamente, dejan a cargo a sus garantes, el garante no quiere hacerse responsable y demás. Y ahí vienen procesos. ¿Quién tiene que afrontar eso? Es el asesor. Obviamente con las máximas autoridades. Entonces, esta persona tiene que tener esta personalidad. Desconfiar de cualquier cliente que venga al banco. Porque la idea es que los clientes no quieran atentar contra el banco. Lo que les digo, las moras, obtener un crédito y luego no pagarlos. Entre otras funciones y operaciones que se realizan dentro de los bancos en general. Este señor también tiene que ser consciente o autodisciplinado. Otra dimensión que habíamos visto. Lógicamente, muy autodisciplinado. ¿Por qué? Por es que todo asesor legal debe, y obviamente cualquier persona, pero ante todo estos, regirse a las normativas. Sí o sí tiene que regirse aquello. No tiene que dejarse llevar, por ejemplo, y pasa. No, hay que dar este crédito, hay que realizar esta operación. Obviamente no estamos vulnerando la normativa, pero y pese a ello, no. Entonces, el ser autodisciplinado es un rasgo de regirse a las normativas. Y eso debe presentar un asesor legal de una entidad, necesariamente. Y no solamente de una entidad, sino cualquier experto en el área jurídica, consciente y autodisciplinado. Luego tenemos un encargado de sistemas, un poco más complicado, el identificar qué personalidad va a llegar a requerir. Pero podríamos decir que este funcionario tiene que ser autodisciplinado ante todo, obviamente por la tarea. Y miren, esto sucede. Un banco tiene un encargado de sistemas y para todas las sucursales. No tiene uno por sucursal. Entonces, ¿qué pasa? Falla un sistema, quizás es un sistema propio del banco, falla un equipo. ¿Quién tiene que hacerse cargo de su mantenimiento, reparación? Este funcionario. Tiene que distribuirse, como les digo, en varios casos, entre la sede principal, las sucursales. Entonces, ¿qué es importante aquí? Esto, ser autodisciplinado, ordenado, coordinar bien su trabajo. Es decir, no, primero me han dicho de la sucursal voy a ir primero y luego atiendo a usted. Entonces, muy importante esto. Aquí podría complementarse el hecho de que, no sé, la apertura a la experiencia dentro de un encargado de sistemas, el hecho de, como estos funcionarios tienen la tarea de programar, diseñar sistemas, justamente es esencial esto. Ir adaptando los sistemas a las necesidades, a falencias, a posibles retos que se puedan enfrentar. Entonces, tiene que estar abierto a la experiencia. Como habíamos visto, es ser un tipo soñador, que siempre está buscando nuevas ideas. Continuamos.
Y miren, seguimos con la misma tarea. Hemos hablado de algunos de los cargos de un banco. Algunos sería favorable tratar todos los posibles cargos dentro de una entidad bancaria, pero el tiempo. Ahora, lo mismo, vamos a hacer el mismo trabajo con una empresa en general. Vamos a ver, por ejemplo, el cargo de vendedor. Y como habíamos visto, este funcionario sí o sí tiene que demostrar extroversión. O si no, se va a morir de hambre. Hemos visto, por ejemplo, en las ferias, vemos vendedores, muchos de los cuales no hacen un buen trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen esta personalidad. Vemos otros que sí, son muy convincentes, demuestran seguridad, confianza, tenacidad. Entonces, esencial para ser vendedor, el rasgo de extroversión, la amabilidad, la apertura a la experiencia, ser soñador, tener metas altas. ¿Por qué? Los vendedores, aquí vemos, por ejemplo, mucho en los funcionarios de las empresas telefónicas, en especial de Tigo y Viva. Los vendedores, aquellas personas que venden los productos en general que ofrecen estas empresas, trabajan con dos sueldos. Tienen un sueldo básico y una comisión por ventas. Entonces, mientras más altas sean sus ventas, sus aspiraciones, mayor será su sueldo. Entonces, miren, se quiere que un individuo que sea vendedor tenga esa personalidad. Un contador. Y necesitamos que un contador sea desconfiado. Y también sea autodisciplinado. Muy importante. El contador tiene que reflejar lo que realmente está sucediendo. Lastimosamente, hay la doble contabilidad o contabilidad creativa. Hay influencia de algún funcionario y dice, no, esto lo maquillaremos. No, este informe, no, estamos en pérdida, pero no mostraremos eso. O entraremos en pérdida para no pagar impuestos, no pagar el impuesto a las utilidades de las empresas. No declararemos, no venderemos con factura. Entonces, miren, el trabajo del contador tiene que ser un trabajo desconfiado, preciso. Por eso también hablamos de la autodisciplina. Lo que ha acontecido tiene que registrarse contablemente y tal como ha sucedido. No tiene que dejarse influenciar por personal de la propia empresa, para nada. Entonces, esencial. Puede ser también que el contador sea extrovertido, obviamente, pero esencial que sea esto, desconfiado, autodisciplinado. Yo como contador debo mostrar los movimientos reales y ya, esa es mi función. Lo mismo va a suceder con el auditor, mucho más, porque este señor en su formación le han enseñado que tiene que hacer auditorías, evaluaciones. Es decir, a ver, hemos comprado cierto activo fijo, ¿dónde están? Necesito no solamente una factura, eso es el resultado final. ¿Dónde están las cotizaciones? ¿Dónde están certificaciones presupuestarias? ¿Dónde? Entonces, tengo que analizar eso para evidenciar que no hubo, por ejemplo, favoritismo a un proveedor. ¿Qué pasa eso? Pasa mucho. Los contadores públicos, digo, los auditores públicos, ante todo pasa esto. Siempre desconfianza en las operaciones que hacen las autoridades o sus funcionarios. Y lógicamente, para ello tiene que ser autodisciplinado. Tiene que, al igual que el asesor legal, sustentarse en la norma. Los auditores a nivel gubernamental es donde tienen un trabajo tremendo. Siempre vigilando que todo se sujete a la norma. Sí o sí. Entonces, miren, su personalidad tendría que estar representada por estas dos dimensiones, ante todo. Un jefe de recursos humanos, aquí ya un poco más complicado. Esencial que este señor sea autodisciplinado, ante todo.
en principio. También neurótico. ¿Por qué dirán ustedes? Autodisciplinado por seguir lo planeado. Ustedes conocen que una función administrativa es planificación. Vamos a elaborar una serie de planes. En función a esos planes a largo plazo, planes estratégicos, vamos a desarrollar estrategias, un conjunto de acciones estructuradas. A partir de esas estrategias vamos a desarrollar planes a mediano plazo, planes operativos anuales, y tengo que seguir lo que he planeado, tengo que lograr, tengo que implantar mis planes, tengo que lograr los objetivos que me he propuesto. Entonces, caso contrario, no voy a ser pues un buen administrador. Y lo mismo pasa en recursos humanos. También se hacen planes, hay planificación de recursos humanos. Lo van a ver en tercer semestre esto. Entonces, de la misma forma. Es decir, se ha planificado en el mes de septiembre realizar una rotación de personal, rotarlos internamente para que no se aburran, no se acostumbren a un puesto. Se ha programado para el mes de noviembre realizar la evaluación del desempeño, entonces hay que realizarla en el mes de noviembre. Se ha programado para diciembre un curso de capacitación, hay que hacerlo en esa fecha. Entonces, importante ser autodisciplinado y ser neurótico, desconfiado, nuevamente viene ese hecho. ¿Qué pasa? No, voy a pedir licencia, permiso al jefe de recursos humanos, pese a que yo no tenga una dolencia o una urgencia, por otros motivos negativos. Entonces, un jefe de recursos humanos tiene que ser desconfiado. Porque si no, literalmente, se van a aprovechar de él. Entonces, es muy importante. Obviamente, aquí pueden sumarse otras dimensiones, rasgos, claro, pero esto es lo deseable. Entonces, esa es la tarea que ustedes tienen que realizar. En un principio, cuando ya sean administradores, al momento de proceder a contratar a X persona para un cargo. Hay un proceso técnico, les digo. Solo van a llevar en administración de personal, obviamente ahí de manera detallada, el docente o la docente a cargo les va a indicar cómo ejecutar estos diversos procesos, pero como les digo, partimos de esta información. Todas esas evaluaciones, y las vamos a ver después de forma general, que se realizan es para identificar que un funcionario, que una persona tenga estas inteligencias y tenga estas dimensiones de personalidad. Si yo tengo esto, entonces el trabajo técnico va a ser mucho más sencillo. A eso me voy. Por eso estudiamos psicología industrial, por eso estudiamos inteligencias, aptitudes, habilidades, por eso estudiamos personalidad, para identificar cuáles de ellas deben presentar los ocupantes de un puesto. Quisiera realizar muchos más ejemplos. Tenemos el enemigo del factor tiempo, lastimosamente. Entonces, vamos a dejar esta parte de ejemplificación aquí. Lo voy a subir esto, no se preocupen, a la plataforma para que puedan contar con ello. Entonces, vamos a continuar, por favor. Como les digo, el factor tiempo es nuestro enemigo. Bueno. Tenemos algunos aspectos también que ver, por favor, interesantes, no se preocupen. Bueno, vamos a ver la creatividad e innovación. ¿Por qué? Dirán muchos de ustedes. Actualmente, ¿cuáles son los productos que más se venden en el mundo? Y no hablemos de alimentos, no hablemos de productos sanitarios, que siempre ha existido una demanda alta. Hablamos de artefactos electrónicos y digitales. Y en pocas palabras, lo voy a resumir
en dos artículos. Los smartphones y las televisiones smart. Dos de los productos más rentables. Ni los autos, ni el mismo petróleo. Aquí podríamos sumar esto más, el internet. Ya. Dos de los productos más demandados. No hablo de demanda desde el punto de vista de la economía. Todos requieren, todos quieren. Raro será el que no quiere un smartphone nuevo, una TV Smart de última tecnología, una mejor conexión a internet. ¿Cómo se han desarrollado ante todo estos dos primeros? Han requerido estas dos tareas: creatividad e innovación. Más que todo, los smartphones. Televisores, miren cuándo se ha creado el primer televisor, aproximadamente en los años 20, 30, 1920, 1930, 100 años. Su evolución ha sido muy lenta en comparación a la del celular. Muy lenta. Entonces, miren, aquí se ha visto mucho el trabajo creativo y de innovación. Y se ve continuamente, ¿verdad? Ahora vemos celulares que tienen esa pantalla táctil, pero se desdoblan. Y bueno, cada vez vamos a encontrar o maravillarnos con el avance tecnológico. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con creatividad e innovación. Y esto no solamente se va a aplicar, y hay que decirlo, muchos dirán, solamente lo podemos aplicar a artefactos electrónicos y digitales. No, para nada. ¿Qué ha hecho la crisis COVID? Justamente esto. Las empresas de todo tipo que se han adaptado al reto impuesto por la crisis COVID han sobrevivido y ahora son mucho más rentables. Restaurantes. ¿Qué pasó con los restaurantes? Muchos han cerrado y ya no han vuelto a abrir. Otros se han adaptado. ¿Cómo? A través de esto. Muchos indican que la creatividad está vinculada directamente con la inteligencia. Es decir, con una inteligencia superior, si se podría decir. No considero una afirmación válida. No se puede indicar que es algo válido. Lo mismo la innovación. Creatividad, en pocas palabras, para que me entiendan, es generar nuevas ideas. Eso es creatividad. Innovación, muchos dirían, son sinónimos. No es así. Innovar es poder implantar esas nuevas ideas. Todos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos tenemos nuevas ideas. Todos. Pero, ¿dónde está la dificultad? Aquí. Tenemos una buena idea para un producto, un servicio, una empresa, realizar una actividad y demás. ¿Dónde tenemos el reto? Aquí, en cómo implementar esa idea. Y ahí está la dificultad. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre creatividad e innovación. Como les decía, hay expertos que erróneamente que indican que la creatividad era equivalente, y miren, por eso aquí utilizan el término era, a un alto nivel de inteligencia. Pero no es así. No es así. La inteligencia, como habíamos visto, se divide en inteligencias múltiples o clasifica en inteligencias múltiples. No es única. ¿Qué hacen entonces las empresas? Me voy a eso. Aquí tenemos un conglomerado de afirmaciones. Pero aquí, muy importante. ¿Qué hacen las empresas para desarrollar la creatividad e innovación de sus empleados? Y este es el reto. Como les digo, es errónea la afirmación que solo los individuos inteligentes o que pueden retener altos conocimientos
son inteligentes y son creativos e innovadores. Totalmente falso. Todos podemos ser creativos e innovadores. Solo que hay que desarrollar este potencial. Generalmente, y aunque parezca anecdótico, la mayoría de las empresas, no en este país, sino en el mundo, desarrollan las habilidades artísticas de sus trabajadores. Y me refiero a artísticas a todo lo que es arte. Pintura, interpretación musical, poética, interpretación actoral, todo lo que implica arte. Y uno dirá, ¿por qué? Si ustedes se ponen a leer, hay estudios que indican que todo lo que son las ciencias artísticas, divididas en artes plásticas, musicales, actorales, permiten el desarrollo de la parte creativa del cerebro. Hay una parte creativa dentro de nuestro cerebro. Entonces indica, el tocar un instrumento, el interpretar una obra teatral, el declamar y realizar cualquier actividad artística permiten el desarrollo de la parte creativa. Por ese hecho, los individuos se vuelven más creativos e innovadores. Como les digo, las empresas líderes en tecnología, uno diría, les pagan maestrías, doctorados en ciencia tecnológica a sus trabajadores. Muchas veces no, si no logran esto. ¿Por qué? Porque ellos ganan de la creatividad e innovación de sus empleados. Entonces, por eso invierten en estas actividades que le otorgan o permiten desarrollar ese potencial creativo e innovador. Entonces, primero, errónea la idea de que solo el inteligente es creativo. Es mentira. Ya habíamos visto, no hay una persona que sea inteligente totalmente. Cada uno es inteligente en su propio campo. ¿Cómo desarrollamos entonces creatividad? Generalmente a través de esto. Muchos dicen el tocar un instrumento, el realizar estas actividades es pérdida de tiempo y no es así. Bueno, ya vamos a acabar la parte teórica. Para finalizar vamos a ver la aplicación de los enfoques sociocognitivos a las diferencias individuales. ¿Y a qué hacemos énfasis cuando hablamos de sociocognitivo? Y lo habíamos visto en el tema 1. El comportamiento y la influencia de la sociedad sobre el individuo. A eso hablamos en sociocognitivo. Lastimosamente, todo ser humano tiene que vivir en sociedad. Y la sociedad puede desarrollar las habilidades de los individuos o lamentablemente y contrariamente puede frenarlas. Entonces nos vemos en esta situación. Se han dado cuenta, ¿verdad? Estamos, mire ya, son 2 años que estamos en clases virtuales. ¿Qué pasaba en las clases presenciales? De todo en la universidad. Muchas veces te reúnes con tu grupo de amigos. ¿Y qué pasa? Tú quizá tienes la idea de atender al docente, la clase, la exposición de otros compañeros quizá. Viene una influencia. Puede ser positiva de tus amigos y decir, sí, atendamos o participemos, consultemos. O puede venir una influencia negativa. Si no, ¿para qué vamos a atender? Charlaremos nosotros y demás. Perdón que hable así. Ahí vemos la influencia sociocognitiva. Es decir, individualmente un individuo, persona, mujer, hombre, quiere aprender. Está, ¿cómo podríamos decir? Ansioso de aquello.
Pero, como vemos en las universidades, como les decía antes, en un ambiente con varios estudiantes, hasta 100. Entonces, hay la influencia. Tienes amigos, conocidos, muchos te influyen de manera positiva, pero otros de manera negativa. Y lo mismo sucede en el ámbito laboral o en todo ámbito. Y ahí vemos este aspecto, el aspecto sociocognitivo. Cómo la sociedad, un grupo pequeño, grande, puede influir en el comportamiento, en el desarrollo de un individuo. Habíamos visto, recuerden, en el tema 1, la tradición social cognitiva, y justamente se enfoca en esto. Cómo la sociedad influye en decisiones de compra, cómo la sociedad influye en el proceso educativo, cómo la sociedad expresada, por ejemplo, en compañeros de trabajo, en un conjunto de trabajadores, puede influir en el desempeño de un trabajador. Y pasa. Muchas veces, trabajadores, cuando son nuevos, empiezan con una actitud muy buena. Sucede que los mismos trabajadores, algunos malos, influyen negativamente, ¿no? ¿Para qué te vas a esforzar si no vas a ascender de puesto? Si el pago es el mismo, te puedes faltar y no te va a decir nada el jefe. Miren cómo influye un determinado ambiente, en este caso en el ámbito laboral, en el desempeño laboral de una persona, desempeño individual en sí. Obviamente, sería bueno estudiar más a profundidad este tema. El tema o el aspecto tiempo, el factor tiempo es lo que nos perjudica. Yo lo que quiero es ingresar justamente a lo siguiente, por favor, que ya es mucho más pertinente. En conclusión, para acabar esta primera parte, si se podría decir de fundamentación científica, técnica. Miren, aquí tengo una afirmación muy importante. Hay un efecto directo de la inteligencia de la personalidad sobre el desempeño laboral. Hay una intervención directa, un efecto directo. Y aquí lo vemos. Estudios han demostrado que varones que son agentes de ventas de seguros y que atribuyen los resultados positivos, una venta, a causas internas. ¿Y a qué me refiero a causas internas? Su inteligencia múltiple, su personalidad, tiene más éxito que aquellos individuos, trabajadores, agentes de ventas, que atribuyen los resultados, es decir, lograr una venta o varias, a causas más inestables. Como dicen, la suerte, ¿verdad? Siempre tenemos suerte, él tiene mucha suerte, y no es tanto así. O estar de buen humor ese día. Entonces aquí vemos, y esto reitero, viene de estudios que han demostrado que la personalidad, esa habilidad, esa inteligencia múltiple vinculada con este cargo, tienen mayor influencia en el desempeño que otros aspectos, podríamos decir, no probados científicamente, como la suerte. Por eso es que estudiamos este tema, por eso es que estudiamos, obvio, desde una perspectiva general, las inteligencias múltiples, la personalidad. Bueno, ahora sí. Todo lo que hemos descrito es justamente para esto. El vínculo con la gestión del talento humano, por lo que antes se llamaba administración de personal o administración de recursos humanos. Ahora en las empresas, ya cuando ustedes vayan a trabajar, ya no llaman dirección de personal, sino dirección de gestión del talento humano. Ya sea pública o privada, ya se utiliza este término. Bueno, como les decía, lo que hemos estudiado anteriormente tiene su aplicación aquí, en la administración de recursos humanos. Tiene su aplicación. En este tema vamos a ver la aplicación específica de la psicología industrial, de la personalidad, las inteligencias
en el proceso llamado contratación de personal, que abarca a su vez otros procedimientos que a continuación voy a citar. Miren. Los psicólogos, hablando de psicólogos industriales, laborales, se enfocan en qué tan útil y preciso es el proceso de selección para identificar a la persona adecuada para el trabajo correcto. Ese es el objetivo. Por eso es que ustedes estudian la psicología industrial, administración de recursos humanos, para que cuando sean profesionales de aquí a un tiempo y tengan la suerte de desempeñar el cargo de administración de recursos humanos o administradores de recursos humanos o una serie de cargos vinculados al mismo, hay asistentes de recursos humanos y demás, realicen esta tarea. Es decir, seleccionar o identificar a la persona adecuada para el trabajo correcto. Y ante todo esto viene partiendo de identificar qué inteligencias debe tener un individuo, hombre, señorita, para un cargo y qué personalidad debe demostrar. Bien, aquí tenemos un proceso de selección de personal o de contratación. Contratación es mucho más amplio. Y parte del análisis y diseño del puesto. Esto lo van a ver en Administración de Personal 2 con el licenciado Ángel Valderrama. Aquí se definen qué competencias, qué conocimientos, qué destrezas tiene que tener el ocupante de un puesto, qué tipo de trabajo va a realizar. Y a partir de esto se desarrolla un modelo de competencias. Ahora se ha puesto de moda de hablar de competencias. Una vez que se analiza un puesto, se lo describe, se identifica, como vemos aquí, qué competencias, conocimientos, habilidades, actitudes, personalidad debe tener un puesto. Se procede a contratar a una o varias personas para ese puesto. Hay un proceso que se llama reclutamiento, no lo estamos viendo aquí, proceso técnico netamente, a través de qué medios voy a llamar a los posibles candidatos o atraer. Y luego viene la selección. La selección, en síntesis, implica una serie de evaluaciones, antes se hacía una, ahora es necesaria una serie de evaluaciones, entre ellas entrevistas, simulaciones de trabajo, evaluaciones escritas, pruebas psicométricas y demás. ¿Con qué fin? Con el fin anterior, lo que habíamos visto en la anterior diapositiva. Contratar, seleccionar a la mejor persona, señorita, hombre, para un puesto dentro de la empresa. Este es el proceso, en síntesis, de selección de personal. O si hablamos de análisis, reclutamiento y selección, todo eso se llama contratación. Proceso muy amplio. No vamos a ver, reitero, y esto en su tiempo, en su momento verán cómo se estructura una entrevista. Será a través de una guía de entrevista estructurada, no estructurada. Cómo se va a realizar el reclutamiento, cómo desarrollar una convocatoria. Obviamente en su tiempo lo van a ver, no con mi persona. Pero entonces, como habíamos visto, partimos del análisis de puestos. En síntesis, qué conocimientos, qué habilidades, aptitudes, destrezas, personalidad debe tener el individuo que ocupe un puesto dentro de una empresa. Bien. Técnicamente, y esto reitero lo van a ver a futuro, se realiza un análisis de la naturaleza del trabajo, las responsabilidades que va a tener. Hay trabajos, por ejemplo, los encargados de activos fijos, entidades públicas privadas. Responsabilidades.
Están bajo la responsabilidad del encargado de activo fijo, todos los activos fijos de la institución, es decir, el edificio, los vehículos, las máquinas, los equipos de computación y demás. Responsabilidad, está a cargo del jefe de personal el velar porque el personal llegue a tiempo al puesto de trabajo y demás. Eso, reitero, no lo vemos como equipo usado, qué ropa de trabajo, qué material, ya sea un activo fijo, una herramienta, un insumo en general va a requerir para desempeñar su trabajo. Condiciones laborales, dependiendo si el trabajo es administrativo, técnico y demás. Son aspectos, reitero, que no los podemos ver en esta materia, son de la materia de administración de personal. A nosotros, reitero, lo que nos interesa es ver, por ejemplo, los aspectos vinculados al área psicológica, personalidad, o en este caso, las competencias. Las competencias, para que me entiendan, y una definición clara y precisa, es un conjunto de conocimientos aplicados a la resolución de un determinado problema o a la ejecución de una determinada actividad. Entonces, una competencia no solamente es un conocimiento, sino también es una habilidad de cómo aplicar esos conocimientos. Por eso hablamos de las inteligencias múltiples. La habilidad. Bien. Aquí también podemos ver que una competencia es un conjunto de características y patrones de comportamientos específicos que un trabajador necesita para demostrar, para desempeñar con competencia las tareas laborales relevantes. Ya sé que no me van a entender desde una perspectiva teórica, pero vamos a ver ya una explicación práctica. Bien. Vamos a hacer este ejercicio y luego vamos a realizar otros ejercicios con mi persona. Vamos a hablar de competencias que debe demostrar una persona, mujer, hombre, que quiera ser un médico familiar. Las competencias, generalmente, en este caso, desde un punto de vista laboral, se explican a nivel genérico. Varían mucho en el ámbito educativo, tienen otro tipo de estructura. Mira, estudios han demostrado que un médico tiene que tener empatía y sensibilidad. Aquí hay una definición de lo que es empatía y sensibilidad, pero lo que nos interesa es esto. ¿Cómo una persona X, mujer, hombre, demuestra esta competencia? Que tiene esa competencia o la ha desarrollado. Aquí. Un médico que demuestre empatía y sensibilidad debe generar una atmósfera donde el paciente se sienta seguro, lógicamente. Si un médico me va a infundir temor, lógicamente no va a demostrar esa competencia y no va a demostrar tener un buen trabajo. Toma con seriedad al paciente, lo trata confidencialmente. Nunca va a decir, le cuento que aquella señora tiene tal enfermedad. No, nunca. Percibe las emociones y sentimientos del paciente. Lógicamente, si voy a percibir que mi paciente es una persona neurótica, como habíamos visto, ansiosa, depresiva, y yo le comunique una mala noticia, puede ser que hasta en ese instante sufra un infarto. Entonces, miren, esencial que un médico comparta o tenga esa competencia a través de este indicador. Animar al paciente, le dé tranquilidad, lógicamente. Se enfoca en lo positivo, no en lo negativo.
darle una mala noticia. Bueno, señora, le recomiendo que haga esto para extender su periodo de vida, cuídese más, por favor, y no hablar de lo negativo. Bien. Entonces, primera competencia que debe demostrar un médico familiar, empatía y sensibilidad. ¿Cómo medimos que una persona tiene esa competencia? A través de estos indicadores. Si encontramos un médico que, por ejemplo, no anime al paciente, sino sea totalmente lo contrario, se va a morir, señor, y ya no me importa. Perdón que hable así. No va a demostrar esa competencia. Y en síntesis, no va a demostrar ser apto para ser un médico familiar. Entonces, muy importante. Vamos a ver otra competencia. La habilidad de comunicación. Podría decirse una competencia genérica. Todos necesitan esto. ¿Qué requiere un médico? ¿Cómo demuestra que tiene esta competencia? La escucha activa, ¿verdad? Muchas veces, como pacientes, y seguramente les ha pasado a ustedes, vamos donde un médico y no sabemos expresar bien nuestras dolencias. Pero aquí el médico tiene que tener esa capacidad de poder escuchar bien al cliente y deducir qué tiene. Entonces, una habilidad importante. Seguro de sí mismo. No tiene que decir, ay, puede ser que esto. No. O es esto o es esto. Así, de forma directa. Demostrar confianza, seguridad al paciente. Vuelve a exponer información para que se entienda. Muchas veces los médicos hablan en su lenguaje técnico, científico, entonces como pacientes no entendemos aquello. Entonces, esencial que lo explique, podría decirse en un lenguaje comprensible para el paciente. Como lo que vemos aquí, su lenguaje coincide con el del paciente. Da tiempo al paciente para que hable. Es decir, pasa, ¿verdad? Vamos donde el médico y son varias las dolencias que tenemos, una situación particular, entonces tiene que dar al paciente el tiempo necesario para que explique de dónde viene cierta dolencia para un buen diagnóstico. Entonces, miren, otra competencia que debe tener un médico. Obviamente que hay más indicadores, no voy a dar lectura a los mismos por el factor tiempo. Tercera competencia, pericia clínica, obviamente la más importante. Miren, ¿cómo podemos evaluar que una mujer, un hombre médico o profesional en salud cuente con esa competencia? Aquí tenemos ciertos indicadores. Confía en su juicio clínico. Lastimosamente muchos no lo tienen o no han desarrollado esto. Estar seguros, decir, usted tiene esto. Lastimosamente no vemos aquello. Brindar cuidados preventivos. Se protege contra la dependencia, es decir, no depender del diagnóstico de otros médicos anteriores. El valor para tomar decisiones, muchas veces arriesgadas, pero que pueden salvar al paciente. Busca actualizar sus habilidades clínicas, no solamente a través de cursos de especialidad, sino a través de la propia lectura. Entonces, miren, ¿cómo puedo medir yo que cierto individuo tiene pericia clínica? Obviamente hablando de un individuo que es médico, a través de evidenciar que presente estos indicadores. Justamente, esta va a ser la información esencial para diseñar un puesto. Importante. Y aquí hablamos obviamente de un médico. Ya podemos hablar dentro de un ámbito netamente empresarial. Vamos aquí a ver un ejemplo ahora para el puesto de asistente de ventas en una compañía minorista. En este caso, para no volver amplio el procedimiento, vamos a evaluar solo una competencia, la competencia servicio al cliente.
que obviamente debe presentar cualquier vendedor o funcionario de plataforma. Bien, aquí ya tengo cuáles son sus indicadores, o puede haber otros. ¿Cómo evalúo que un trabajador cuenta con la competencia servicio al cliente? Aquí tenemos que el trabajador o persona escucha de forma activa a los clientes e intenta comprender sus necesidades. Lógicamente. Sucede mucho cuando llamamos, ¿verdad? Yo llamo continuamente al banco. Entonces, quien está encargado de servicio al cliente, paciente. Yo le explico, me ha pasado esto, entonces la paciencia. Como aquí, escuchar, atender de forma activa, esencial. Si voy a tener un trabajador que voy a estar hablándole y me va a interrumpir o me va a decir otras cosas, no va a demostrar este indicador. Y puede ser que no esté listo para ser un encargado de ventas o un funcionario de atención al cliente. Otro indicador. Busca proactivamente la retroalimentación de los clientes y se involucra con ellos en el proceso de toma de decisiones. Esencial. Esencial para un vendedor, esencial para un encargado de atención al cliente. Preguntar de manera precisa. Es decir, le estoy entendiendo que le ha pasado esto. Pregunto entonces, ¿cuándo le ha pasado? ¿Es continuo? ¿No es continuo? ¿O por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué de peculiar o qué situación extraña ha experimentado? Así voy a demostrar yo como persona que tengo o cumplo con este indicador. Busco retroalimentación del cliente. Otro indicador. Se asegura de que los clientes se sientan a gusto y con el control de la interacción de ventas. Como dicen, el cliente es el rey. Entonces siempre, ¿qué más o en qué más puedo servir? ¿En qué más puedo ayudar? ¿Qué sugerencia tiene? ¿Está feliz, conforme, contento con el servicio, con la atención brindada? Entonces, muy importante. Y no todos lo hacen. Entonces, como habíamos visto, si un postulante o si una persona que ejerce el cargo de agente de ventas y no demuestre este indicador, sin duda alguna, ya va a ser un referente de que no está listo para ejercer ese puesto. Bien. Vemos otro ejemplo. Vemos un ejemplo para el puesto de asistente de ventas. Otra competencia y a nivel empresarial, académico, más que todo empresarial, es esencial, es el trabajo en equipo. Competencia. Bien. ¿Cuáles serían los indicadores que me van a permitir identificar si él o la persona que ocupa el cargo de puesto de asistente de ventas o pretende ocupar el mismo cumple con esta competencia? Son los siguientes, o pueden ser los siguientes, puede haber otros indicadores más. ¿Cómo demuestro entonces que al ser un asistente de ventas, demuestro la competencia de trabajo en equipo? Primero, como individuo, acepta y promueve nuevas formas de trabajar. Pasa, ¿verdad? Y en el jefe o hasta en el ámbito académico. No, ahora vamos a continuar con nuestro avance con exposiciones. Y muchos reclaman. No. Entonces ahí uno ya demuestra que no tiene o no cumple con ese indicador que demuestra que está apto para el trabajo en equipo o tiene esa competencia. Otro indicador. Trata a los demás miembros del equipo como iguales y reconoce a las personas como individuos. ¿Qué sucede en el ámbito laboral ante todo? Pese a que
un individuo es su compañero, siempre lo está menospreciando. Yo soy mejor que tú, yo tengo más estudios, yo tengo más experiencia y demás. Lógicamente así, cierto individuo va a demostrar que no cuenta con la competencia de trabajo en equipo. Demuestra un estilo de interacción cooperativo y percibe el éxito en términos del equipo en vez de resultados individuales. Es decir, se ha logrado cierto nivel de ventas, lo hemos logrado con esa simple palabra, lo hemos. ¿Qué pasa? Otros no, gracias a mí, yo he sido el que he hecho todo. Ustedes simplemente me han apoyado. Lógicamente, un individuo que afirme eso va a demostrar que no tiene la competencia de trabajo en equipo. Busca entender a las demás personas en el equipo y valora su contribución, relacionado con lo anterior. Entonces, miren, son aspectos esenciales que nos permiten diseñar un puesto de trabajo, viéndolo desde la perspectiva psicológica. Vamos a ver ahora entonces, ya conmigo, esta práctica. Describa los indicadores conductuales de la competencia, afrontar la presión del cargo de cajero. Y en cualquier cargo de cajero, sea ya a nivel bancario, en la U también tenemos cajeros, ustedes han visto, señores que venden valores. Todos tienen que cumplir esta competencia, afrontar la presión. Vamos a ver entonces aquí. Tenemos entonces el cargo de cajero. En general, competencia. Pueden ser varias, como hemos visto. En este caso solo nos vamos a concentrar en esta. Afrontar la presión. Esencial. Cajero que se desmorona no sirve para ese trabajo. Bueno, entonces cargo cajero, afrontar la presión. Un indicador conductual. A ver, yo les digo, por ejemplo, un indicador conductual. Mantener la calma pese a reclamos del usuario. Pasa. Justamente esto vi la otra vez en una empresa de servicio gastronómico. Hay demoras, lastimosamente en cocina no han coordinado bien el trabajo. Hay demoras. Va un cliente, mujer, hombre, a reclamar. ¿Qué pasa? Hay cajeros que sí saben afrontar la presión y le indican, señora, me va a disculpar, hay retrasos en la cocina, bueno, vamos a ver cómo podemos acelerar el pedido, por favor, o bueno, para disculparnos le vamos a dar un descuento y demás. Entonces está manteniendo la cara. ¿Qué pasa con otros? Literalmente se pone a discutir con el cliente. Ah, pero usted tiene la culpa, ¿qué tal, qué cual? Perdón que utilice ese lenguaje. Pero así. Un cajero que sea así, no demuestra la competencia de afrontar la presión. Siempre tiene que mantener la calma, siempre. Por eso aquí es muy importante también la personalidad, muy importante. Otro indicador conductual relacionado con lo anterior. Explicar al cliente de posibles retrasos en la atención. Pasa en los bancos. Generalmente a principios de mes. Banco Unión, todos conocemos, es lleno siempre, más que todo principios de mes. Filas. Tengo que cobrar mi cheque. Voy y no, tengo que trabajar una hora y media, hago fila. Llego al cajero enojado yo como cliente. ¿Qué tiene que hacer el cajero ahí? Con unas simples, pocas palabras puede tranquilizarme, decirme, señor, buen día, va a disculpar, hay un retraso en la atención, mire, somos pocos cajeros, hay muchos clientes, hay transacciones con montos altos, mil disculpas. Con esas palabras ya va a lograr que el cliente o yo como cliente me sienta más calmado. Entonces,
Muy importante. Pero ¿qué pasa? Llegas después de 1 hora y media de fila y todavía te trata mal el cajero. ¿Pero por qué no traes eso? ¿Por qué no has hecho eso? Perdón que sea así, pero una actitud que va a demostrar que no afronta la presión. No sabe. Y pasa. Otra. Derivar a sus compañeros en caso de no poder proceder con una transacción. Muy importante. En los bancos más que todo pasa esto. Estamos con una cajero que es nueva, no conoce todas las transacciones, hay algunas que son muy peculiares y son muy cuidadosas, es lo peor. Transacciones con las entidades públicas, ante todo, es terrible. Si ustedes tienen amigos, amigas, familiares que son cajeros, les van a preguntar y hay transacciones que son con entidades públicas que hay que ser muy cuidadosos. Entonces, si uno no sabe, ¿qué es lo correcto? No hacerse el héroe, perdón que hablo así, sino, bueno, no puedo atender su transacción, lo voy a derivar, por favor, con mi compañera, hablar con tu compañera, por favor, atenderle ya, perfecto. Y pasa, justamente en la mañana a mí me ha pasado esto, estaba pagando mis aportes a la AFP, cajero nuevo, no, le ha consultado a su compañera, por suerte el banco vacío y ¿cómo hay que hacer ya? No hay pecado. La idea es que se dé una buena atención al cliente. Entonces, miren, tenemos algunos indicadores conductuales, como se puede llamar, para evaluar la competencia de afrontar la presión. Podemos poner, por ejemplo, temas, ser paciente. ¿Qué sucede? Y a los cajeros les pasa esto. Me he equivocado en una transacción, he perdido dinero. O me han dado un billete falso, no lo he identificado. Ya me desmorono totalmente. Clientes que vienen los trato mal. Los trato mal o contrariamente, no puedo tratarlos. Me desmorono literalmente. Entonces, paciencia, paciencia. Miren, ¿cómo puedo entonces evidenciar esta competencia de afrontar la presión en un cajero, en una cajera, con estos indicadores conductuales, entre otros que uno también puede identificar? Esto, vean ustedes, perdón, vínculo directo con el ámbito psicológico y representa información esencial ¿para qué? Para diseñar un puesto. Veamos otro ejemplo más. Hemos visto por un cajero. Veamos ahora esto. Con esto vamos a acabar, yo creo. Captar clientes. Aquí hablamos, describa los indicadores conductuales de la competencia, captar a clientes del cargo de asesor de crédito. ¿Dónde está? Aquí. Voy a copiar esto, por favor. Asesor de crédito. Y la competencia, captar a clientes. Esencial. Asesor de crédito que no tenga esa competencia no sirve para ese trabajo. Primero, un indicador conductual. Tener una actitud positiva. Siempre. Y sucede, viene un cliente, hace varias consultas, le doy un buen trato y se va. No concluye la transacción, es decir, no obtiene un préstamo. ¿Qué pasa con muchas personas? Se desmotivan. ¿A qué macana me he esforzado tanto y se ha ido el cliente? Viene otro, ya está destrozado, perdón que hable así. Eso se llama el síndrome de Burnout. Vamos a ver después. No, es decir, bueno, si hay otro cliente, el que venga yo lo voy a convencer. Y si no puedo, al siguiente, al siguiente. Siempre mantener una actitud positiva.
Otro indicador conductual. Mostrar seguridad ante el cliente. Y pasa. En los asesores que son nuevos pasa mucho. Cuando uno es asesor, y les comento, y muchos empezamos así, hay que saber normativa. Claro, no de manera profunda, pero hay que saber. Lo esencial, claro, no sirve memorizarse todo hoy. Lo esencial. Entonces va un cliente y muchas veces simplemente quiere un crédito. Entonces ahí es donde el asesor tiene que decir, bueno, nosotros tenemos un crédito para vivienda, un crédito para consumo, crédito para emprendimientos y MIPES. Hay otros créditos. ¿Cuáles necesita? Hay algunos créditos educativos inclusive. ¿Cuál requiere? Yeah. Quiero este crédito. Bueno, tenemos, dependiendo a los plazos, estas tasas de interés. Entonces, mostrar seguridad. Así uno demuestra que es seguro. Así el cliente va a indicar, ah, bueno, este funcionario, señorita joven, me va a ayudar mucho. Importante. Va a ser muy distinto que vaya un cliente y van, gente humilde, o gente que no tiene mucho conocimiento de la terminología financiera. ¿Qué pasa? Le tratan mal. Pero señora, usted no me está indicando qué cosa quiere. Perdón que hable así, pero pasa. De esa forma no va a demostrar esta competencia. Continuamos. Otro indicador conductual. Atender todas las respuestas del cliente. Pasa, ¿verdad? Y mira, yo siempre hablo con vivencias reales. Familiares, amigos, han ido a obtener un crédito y el asesor no ha hecho esto. Porque uno va con muchas preguntas. Porque hay antecedentes de que el asesor, al no asesorarle bien, no guiarle bien, ha provocado que el cliente cometa cierto error o literalmente obtenga un crédito con una mayor tasa de interés que la regular, por ejemplo. Hay muchas situaciones. Por ejemplo, les digo con experiencia, va un cliente humilde, señora, señor, y dice, quiero reembolsar mi crédito. ¿Qué le dice el asesor? No puede. Pero, por ejemplo, la normativa indica, la recopilación de normas para servicios financieros establece que está en todo su derecho. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando uno obtiene el crédito y quiere hacer consultas y demás para estar seguro, el asesor no las responde o directamente trata de salir de la tangente como se indica vulgarmente y acomodar el crédito. Y eso es incorrecto. Entonces, muy importante siempre atender todas las preguntas, pero miren aquí respuestas. Todas. Paciencia, entonces aquí también mucha paciencia. Y por último, al igual que en el médico, recuerden, determinar el crédito, en este caso es el producto óptimo para un determinado cliente. Es sencillo. Si un cliente ha ido por crédito de vivienda, dale el crédito de vivienda bajo las condiciones que él quiere. El tiempo, la tasa de interés, las cuotas y demás. Si un cliente ha ido por un crédito de consumo, igual, otorgarle el crédito bajo el tiempo que él solicita, bajo las cuotas que él solicita. Eso es importante. Así un cliente no se va a sentir engañado. Entonces, miren, son indicadores y en este caso podría decirse no van tan relacionados con el concepto de indicador que muchas veces tiene que ser netamente cuantitativo. Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista psicológico. Y es muy importante esta información que aquí les muestro al momento de diseñar un puesto de trabajo, lo van a ver de aquí a un año, en personal 1. Muy importante esta información. ¿Y de dónde la hemos obtenido? De una práctica psicológica.
de la personalidad actitudinal. Muy importante. Miren, podríamos seguir realizando muchos más ejemplos de estos. Lastimosamente tenemos el problema del factor tiempo. Podríamos realizar, reitero, muchos más. Es interesante el trabajo. Miren aquí, podríamos desarrollar un ejemplo con sus propias experiencias acerca de un trato que alguna vez ustedes han tenido. Obviamente son jóvenes. Ante todo el trato podría venir al momento de inscribirse. Ustedes han tenido una experiencia, ¿verdad?, con algún funcionario o funcionaria administrativa de nuestra universidad. Entonces, podríamos realizar el trabajo con aquello. El problema es el factor tiempo. Lastimosamente, nuestro tiempo es limitado y además los recursos. Bien, para finalizar, realizamos esto y continuamos la siguiente clase. Lo anterior va al ámbito de análisis de puestos. Como se han dado cuenta, esto nos permite analizar un puesto, identificar qué, en este caso, indicadores, qué conducta debe demostrar quien va a ocupar un puesto para cerciorarse que sí está apto para desarrollar las tareas que implican eso. Una vez hecho eso, viene el trabajo de reclutamiento. Es un trabajo técnico, no hay nada que ver lo psicológico. Es lo que vemos en los periódicos, las convocatorias, lo que escuchamos en Radio Collasuyo, por ejemplo. Se solicita personal y demás. Eso es técnico, no hay nada psicológico. Aquí, vamos a la selección de personal. ¿Qué sucede? Una vez que he lanzado la convocatoria, viene un conjunto de individuos, mujeres, hombres, para postular a un puesto dentro de la empresa. Ahora, ahí se desarrolla el esfuerzo de selección de personal. Reitero, no es nuestro objetivo adentrarnos mucho en esto, solamente ver la parte psicológica. Esta selección consiste en determinar, como les decía, el mejor candidato para un puesto, candidato o candidata. ¿Y cómo se realiza? A través de una serie de métodos o evaluaciones. Hay varias. Aquí va a cambiar mucho respecto a la doctrina, al autor. Pero aquí tenemos las más comunes. Las entrevistas, pruebas psicométricas, que pueden clasificarse en varias, las referencias, datos personales, pruebas de muestra de trabajo. Y aquí, miren, hay un análisis interesante. No lo vamos a explicar a detalle. Les voy a dejar pero unos lineamientos en las diapositivas, la grafología y los centros de evaluación. Entonces, tenemos este conjunto de métodos. El primero de ellos es, y el más importante, la entrevista. Sí o sí. En todo buen trabajo se realiza una entrevista. Y es quizá la evaluación más importante que se realiza. Estas entrevistas se pueden desarrollar de dos formas. La entrevista conductual y la entrevista situacional. La conductual, como su nombre lo indica, se realiza para evaluar el comportamiento, conducta, personalidad, actitud del postulante a un puesto. La entrevista situacional es más que todo para verificar la aplicación de conocimientos y cómo el individuo, hombre o mujer, puede comportarse ante una determinada situación de trabajo. En síntesis, eso representan
estas dos entrevistas. Lo que vamos a hacer la siguiente clase, ya estamos a 5 minutos, es, pues voy a registrar algunas preguntas que son esenciales a consultar en estas dos entrevistas. Y son preguntas que no vienen tanto desde una perspectiva técnica, sino netamente psicológica. Entonces, esto reitero, la siguiente clase, por favor, el día viernes.